Hay muchas tradiciones diferentes, muchas culturas diferentes, muchos periodos de la historia diferentes en la humanidad, donde se ha abordado el tema de los eclipses de forma súper variada, con explicaciones diferenciales, y cada una de ellas nos aporta un poco de sabiduría y nos ayuda a entender también la memoria colectiva que hay acerca de los eclipses, y como toda memoria es importante considerarla y tenerla en cuenta porque sigue influyendo en el presente. O sea, el tiempo es cíclico, es recurrente, y por ende lo que ha sucedido en el pasado influye también sobre la forma de pensar el presente y la forma de sentir y actuar además ante un eclipse como el que vamos a vivir. Entonces me gustaría saber si Vale tiene alguna pregunta al respecto acerca de esa forma de vivir los eclipses y de interpretarlos en culturas de diferentes partes del mundo. Sí, la verdad es que sí, y pues había estado investigando un poco anteriormente, me di cuenta de que a partir del siglo XX hubo un cambio notorio de paradigma, pues antiguamente los eclipses, digamos, no eran tan exactamente predichos, o sea, no se podían predecir. Habían algunos pueblos y civilizaciones que sí tenían sus métodos de predicción, más no es como hoy en día que sabemos la fecha exacta, pues el tiempo de duración, los sitios de la Tierra en los cuales se van a ver. Eh, y pues te pregunto si tiene alguna influencia eso también en la mente colectiva, ese cambio, y qué tanto se ha ido realizando hasta el día de hoy, qué tanta influencia tiene. Bueno, gracias. Es una cuestión interesante, y por lo menos lo que los historiadores han logrado datar es que hace cerca de 4.000 años ya se hablaba de los eclipses, se los estudiaba y se procuraba generar un cálculo también en su aparición. Más ciertamente muchos de los mitos que se generaron acerca de los eclipses y las explicaciones han sido explicaciones que hablan sobre todo de caos, porque justamente al no tener precisión acerca de cómo funcionaban esos ciclos y cuándo y por qué aparecían los eclipses, la gente tendía a tener miedo a ese fenómeno, tendían a explicarlo de formas preocupantes, de formas caóticas, digamos. Y eso ciertamente en la mayor parte de la historia de la humanidad ha influido mucho en cómo la humanidad se siente ante los eclipses y también cómo la Tierra reacciona ante su aparición. Desde que se comenzó a tener más precisión acerca de cuándo aparecían y por qué, por ejemplo, Aristóteles fue uno de los primeros en entender ese funcionamiento de los eclipses, en registrar también cómo se entendía ese funcionamiento y en entender que tenía que ver sobre todo con la luna que se interponía entre el Sol y la Tierra. Y eso lo hizo estudiando la sombra que se iba proyectando en el Sol y en la Tierra justamente. Entonces, ese cambio de mitologías, podríamos decir, pasar de mitologías un poco más paganas a mitologías más científicas, explicaciones más científicas, ha generado un efecto un poco más positivo, ¿sí? En la humanidad, en la mente colectiva de la humanidad, y nos ha abierto el acceso a sentirnos más tranquilos también ante ese fenómeno de los eclipses. Por dar un ejemplo, o algunos cuantos ejemplos de esa evolución, los antiguos griegos pensaban que los eclipses eran fruto de la ira de los dioses, pensaban que los dioses estaban enojados y era una especie de castigo o advertencia. En varias culturas orientales hay una coincidencia bastante particular, y es que se explicaba el eclipse en relación a algún animal o algún ser mitológico que intervenía también en la sociedad. Por ejemplo, los chinos decían que esos eclipses de sol se debían a que un gran dragón comenzaba a devorarse el sol. En la India era el demonio Rahu, que según los hindúes también se comía el sol. Estaban los vikingos, que le atribuían eso a un ser mitológico que era un gran lobo que llamaban Skoll, y que según ellos también era el responsable de llevarse al sol. Y en Vietnam, por mencionar alguna otra cultura oriental, se decía que era una rana gigante, en ese caso, la que iba comiéndose el sol de a poco. Entonces, ya con ese tipo de representaciones, vemos cómo en la antigüedad se atribuía el hecho de los eclipses a interpretaciones de caos y cuestiones preocupantes. También lo curioso es que ante esos casos, lo que hacían las personas en casi todas esas culturas
era que cuando empezaba el eclipse salían a las calles y agarraban cacerolas o elementos que tenían a su mano, digamos, y comenzaban a hacer ruidos lo más fuerte posibles para ahuyentar a esos animales que según ellos estaban devorando el sol. Em, También hay registros de algunas batallas que acontecieron casualmente en los días en que iban a acontecer eclipses solares, por ejemplo en la época de Tales de Mileto, quien ya había predicho que iba a suceder el eclipse en esa ocasión, más la sociedad en general no lo sabía, y mientras se desarrollaba la batalla vieron que el sol comenzaba a oscurecerse y de pronto pararon la lucha y se quedaron totalmente atemorizados y tomaron ese símbolo del eclipse como una muestra de que los dioses estaban enojados y que no debían pelear. Entonces inmediatamente después del eclipse hicieron las paces y hicieron acuerdos para no luchar. Y menciono eso porque tiene bastante que ver con cosas que vamos a seguir analizando en un rato. En otras culturas, si bien se entendía y se relacionaba también la presencia de figuras mitológicas, de seres mitológicos, se procuraba dar una interpretación un poco más útil y sabia del acontecimiento. En los esquimales, sobre todo en el pueblo inuit, se decía que el eclipse era una batalla entre la luna y el sol. Eso coincide también con algunas tribus africanas, como los Bata Malibas, que también decían que el sol y la luna se peleaban durante los eclipses. En ese caso, algunas de esas culturas tomaban a la luna como una diosa y al sol como un dios, entonces también se le daba una representación viva. Y eso ya lo podemos relacionar con lo que dice el Kybalión acerca de la ley de vibración, que dice que todo en el universo está vivo, todo se mueve y todo vibra justamente. Entonces los esquimales, por mencionar una de esas culturas, le llamaban Aningan a la diosa de la luna y Malina a la diosa del sol. Y representaban en sus mitos que habían peleas entre ellas cada cierto tiempo que eran los eclipses justamente. Más la diferencia es que esas culturas reflexionaban acerca de eso, encontraban la manera de interpretarlo de una forma que sea útil y ver en qué se aplicaba eso a sus propias vidas también. O sea, en otras palabras, usaban la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces, si ellos veían esa pelea arriba en el cielo, comenzaban a tratar de decodificar qué significaba eso en sus propias sociedades, qué les demostraba eso de ellos mismos. Y dentro de esas culturas que hacían esos análisis, la que más me gustó, me siento un poco más identificado, es con el pueblo de los navajos en Norteamérica, que tomaban esa cuestión polar, que tiene que ver con la ley de polaridad justamente. Todo en el universo tiene dos polos, dos partes, que están conectadas y que se realimentan entre sí. Y los navajos nos hablaban de que los eclipses eran un símbolo del balance cósmico que existe en el universo. Esas fuerzas, esos polos que están en balance perfecto, que se sincronizan también y que cumplen una función y un ciclo. Entonces, durante los eclipses procuraban generar un espacio de meditación, mantenerse introspectivos y reflexionar en sus propias vidas también acerca de cómo lograr el equilibrio. Y bueno, actualmente estamos en una cultura que interpreta los eclipses de forma científica y es importante decir y entender que muchas personas hoy en día toman la ciencia como sinónimo de verdad. Está científicamente comprobado. Entonces nos apoyamos con seguridad en esas versiones, en esas explicaciones, como si fuera la verdad única y absoluta de las cosas. Y está bueno entender que la ciencia también es un mito, es un paradigma, es una forma de ver las cosas que nos ayuda a entender las cosas, nos ayuda a lograr algunas cosas, más no significa que sea la verdad absoluta o el mito o paradigma definitivo. Entonces, sí, lo útil de el paradigma científico acerca de los eclipses es que nos enseña a ver la cuestión desde una postura de mayor neutralidad, entender que no necesariamente es conflictivo el hecho de que existan los eclipses, no es una cuestión que nos tenga que implicar preocuparnos, ni estar alerta siquiera.
Más sí lo que pierde es ese paradigma o esa interpretación científica es el hecho de aprovechar el tema del eclipse para reflexionar acerca de nosotros mismos. Las explicaciones científicas actuales, sobre todo las más usadas, vienen del mecanicismo, que dice que el universo básicamente funciona como un gran engranaje mecánico, material, y que las partes en sí están conectadas solo con las cuestiones o elementos circundantes a cada ser o a cada objeto. Ese mecanismo no contempla que todas las cosas están interconectadas, que se influyen entre sí, y que por ende algo que pasa a gran escala en el universo, en el sistema solar, se refleja también a pequeña escala en nuestras células, en nuestros átomos, en nuestras relaciones humanas. Entonces, está bueno hacer ese repaso también a nivel histórico y a nivel cultural y entender que cada paradigma y cada forma de ver los eclipses tiene sus cuestiones útiles, sus cuestiones positivas o benéficas, y también tienen sus lados, podríamos decir, un poco más negativos o que no nos sirven tanto para nuestro desarrollo personal. Me gustaría saber si Vale tiene alguna pregunta o algo más para aportar al respecto de eso. Sí, ya que mencionaste pues la relación también con nosotros mismos, yo voy a aprovechar de citar aquí la etimología de la palabra eclipse para que comprendamos por dónde viene. Y viene del griego ekleipsis, que significa falta o desaparición. Y eclipsis, a su vez, viene del griego ekleipein, que significa separar. Por lo tanto, un eclipse, en este caso astronómico, es cuando un astro desaparece momentáneamente, cuando se produce la interposición de otro tipo de astro en su trayectoria visual. Entonces ahí también está la separación. Y pues mi pregunta, que fue la que te hice la vez anterior, es que si en cierta manera nuestra mente también se eclipsa, si hay, quizás nuestra conciencia deja de recibir pues atención, mira, por ejemplo, correspondientemente la Tierra deja de recibir pues la energía solar, directamente los rayos solares, pues qué sucede también en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro ser total. Bien, excelente cuestión y pregunta también para abordar. Y aprovechando que estábamos hablando de los mitos, una cosa importante para entender es la ley de mentalismo aplicada a este caso. Y la podemos relacionar con esa pregunta de cómo influyen los eclipses, cómo se relacionan y se reflejan en nosotros. Y para eso vamos a usar el mentalismo, que dice que todo en el universo es mental. Todo es mente y como sociedad somos una gran mente, una mente colectiva, y a la vez tenemos nuestra mente individual o nuestra parte individual de esa mente universal. Y cada mente tiene una forma de ver la realidad y de ver las cosas. La realidad, en su significado etimológico, en su origen, significa nuestra forma de ver las cosas y nuestra manera de usar la mente para moldear las cosas. Entonces, es interesante notar que según el mito desde el cual tú veas el eclipse, eso va a generar un efecto en tu propia mente, en tus propias emociones y en tus propias acciones. Y viceversa, tus propias acciones, emociones y mente generan un efecto de realimentación a nivel social y a nivel material directamente. Entonces, ¿cómo afecta el eclipse a cada uno de nosotros? Lo voy a responder desde varios niveles. El primero es justamente el que estaba mencionando. Según cómo tú veas el eclipse, según cómo lo pienses, cómo lo entiendas, será lo que vas a sentir también y lo que vas a hacer al respecto. Entonces, según tu forma de relacionarte con el eclipse, va a ser la forma en que el eclipse se va a relacionar contigo y te va a afectar en diferentes niveles de tu vida.